buenas tardes a todas, todes, todos. Gracias por estar aquí en estos seminarios de la convocatoria rumbo a los 50 años de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy, todo el día estamos viendo la categoría número 10, que es de productos de divulgación, tanto de las ciencias, humanidades, tecnologías. En esta ocasión vamos a hablar de las obras de interacción arte y ciencia, que además es una categoría pues que no vemos muy frecuentemente plasmada. Además agradezco la oportunidad en la universidad que dé en esta convocatoria para pues tener justamente la oportunidad de generar estos materiales y me voy a permitir compartir pantalla porque sí quisiera hacer algunas precisiones con respecto a justamente estas obras. Muy bien. Pues primero hablar de los requisitos generales para presentar sus solicitudes de esta subcategoría. Primero, pues todo material debe estar basado en investigaciones realizadas en la UAM. ¿A qué le llamamos investigaciones realizadas en la UAM? Pues son aquellas escritos, investigaciones, valga la redundancia, que ha sido aprobado por un comité, un consejo, un jurado, y que tengan un dictamen favorable para su publicación. Esto puede ser trabajos terminales, pueden ser servicios sociales, pueden ser tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, proyectos de investigación, artículos con arbitraje, capítulos de libros, ensayos, etcétera. Todo aquello que ha sido revisado por pares, que pasó algún proceso de revisión y que posteriormente fueron publicados. ¿Por qué? Porque queremos visibilizar la creación en todas las categorías que hemos visto, basadas en esa investigación que se realiza en la UAM. Y se debe adjuntar un documento probatorio en el sentido de que nos puedan presentar en la portada, el artículo, el capítulo. Sabemos que hay de vez en cuando la imposibilidad de estar replicando esos materiales, pero por lo menos que se muestre que es algo que está autorizado dentro de la UAM como publicación. También que son trabajos inéditos, en el sentido de que sabemos que han sido presentados en la UAM, en algún tipo de publicación, pero que no ha estado compitiendo en otro lado, que no está publicado en otro lado fuera de la UAM, que es en este caso, una obra de interacción, ciencia y arte, que solamente ha visto los ojos del jurado de esta convocatoria. Tiene que acompañarle un archivo PDF de hasta de 500 a 1500 palabras con una justificación conceptual de la propuesta. ¿A qué se refiere con justificación conceptual? Con un razonamiento del por qué eligieron que va dirigido a cierto público, a cierta demografía, infancias, adolescencias o a un público en general. Por qué hicieron las actividades o el producto de la forma que lo hicieron, la elección de por qué esa investigación es sobre la cual se están ustedes basando para presentar la propuesta, la lógica justamente de por qué se presenta, cómo se presenta, ¿no? En el archivo PDF de justificación técnica, que es otro, que puede extenderse hasta 5 cuartillas, se tiene que hablar de los elementos técnicos, también valga la redundancia, como, por ejemplo, y depende de cada categoría, por qué hicieron el diseño en la forma en que lo hicieron, por qué la redacción está hecha, digamos, en primera persona, en tercera persona, por qué hay esa lógica detrás, por qué está dedicado a cierta demografía, por qué los elementos visuales o el vestimiento, la vestimenta sonora es la forma en la que está elegida. O sea, decirnos por qué hay esos elementos de edición, de diseño en el producto presentado. Todos esos documentos tienen una serie de requisitos al momento de presentarse. Debe tener la tipografía 12 puntos de tamaño, los márgenes como lo marca aquí el penúltimo punto, y también tiene que estar en un interlineado de 1.5 puntos. Y recuerden que toda solicitud en toda categoría en esta convocatoria hacia los 50 años debe ser por equipo. Los equipos tienen que estar integrados por al menos 2 personas. Pueden ser alumnos del alumnado, del profesorado, del cuerpo administrativo o el exalumnado de la UAM, pero por lo menos tienen que componerse 2 en cualquiera de esas combinaciones. Muy bien. Ahora, el específico con respecto a estas obras de ciencia y arte es que la obra debe realizarse en formato digital.
debe de haber un documento adicional, sería el tercer documento, de 3,000 palabras mínimo, que nos explique la relación entre la ciencia y arte que da génesis a este producto digital, así como el trabajo interdisciplinario que se tuvo, estos diálogos para unir al arte, para unir a las ciencias sociales, a las humanidades, para realizar la obra. Y recuerden que la obra tiene que ser un objeto terminado y producido. No puede ser un proyecto a realizarse, no puede ser un maquetado. Tiene que ser ya la obra final en sí. Ahora, a lo que quisiera aclarar, nada más para este seminario y para los ejemplos que voy a dar y mejores prácticas y comentarios, es que las interacciones, las disciplinas, el tipo de producto arte-ciencia, las inspiraciones y los medios en los que se pueden plasmar estos productos son ilimitados en la cantidad de personas que existen en el mundo y de disciplinas y demás. Existe la combinación de productos que se pueden generar. Entonces, eso es ilimitado. Aquí me voy a enfocar específicamente a mis experiencias y a una serie de ejemplos que hay. Son muy específicos. Insisto, hay una plétora adicional en la que se pueden ustedes desarrollar y ser creativas y creativos. Y es un ejercicio entre la ciencia y el arte de constante evolución y que ha tomado formas muy distintas a lo largo de los siglos y que sigue evolucionando. Eso me da muchísimo gusto. O sea, como que de pronto hemos visto desde los años 70 para acá una serie de expresiones cada vez más complejas, más innovadoras, inventivas, que trascienden las fronteras del arte y de las ciencias. Y pues queremos ver eso aquí justamente. Entonces reitero, lo que hoy voy a presentar es nada más un minúsculo ejemplo de esa inmensidad del universo que está por descubrirse. Dar una pequeña breviario de los antecedentes de esta interrelación arte y ciencia, que uno de los lugares que, digamos, los artículos, en particular Karl Popper, por ejemplo, este filósofo de la ciencia, menciona que inicia esta interrelación entre la ciencia y arte, es en el Renacimiento, y un ejemplo perfecto de esto es Leonardo da Vinci, que además de ser un extraordinario científico, un observador de la ciencia y alguien que además tomaba bellísimas anotaciones como la que les estoy mostrando a ustedes aquí, era todo un artista y entonces hace esa amalgama para poder realzar su visión de la naturaleza plasmado en estas ilustraciones que nos dejan muy claro qué era lo que él estaba empezando a observar en el mundo natural que lo rodeaba. Entonces, esos catálogos, estas agendas, estas anotaciones se van desarrollando a lo largo de los siglos XVII, XVIII, XIX. Un ejemplo perfecto son los catálogos botánicos que se hicieron en el Nuevo Mundo. Alexander von Humboldt, por ejemplo, es un excelente ejemplo de todas estas ilustraciones que van acompañando los descubrimientos que tienen que ver con la biología, con la hidrología, con la geografía, y yo sigo pensando que son además unos bellísimos objetos de arte que hay que cuidar, ¿no? La ciencia necesitó del arte justamente para que Da Vinci plasmara lo que plasmó, von Humboldt hiciera lo mismo. Y después, bueno, al mismo tiempo el arte necesitó de la ciencia, por ejemplo, para mantener las proporciones o para que desde en la Capilla Sixtina, desde el punto de visión que tiene uno en el piso, se alcancen a ver las proporciones. Miguel Ángel tenía un dominio absoluto de cómo trabajar esto en el David, por ejemplo. Y es aquí donde se hace uso de la geometría, de las matemáticas. Julio Verne lo usa en la literatura, está muy apegado a la ciencia, a sus escritos. Picasso, para la existencia del cubismo, tuvo que trabajar muy arduosamente con la geometría, y uno de mis favoritos, Víctor Vasarely, un de arte óptico húngaro, pues también está perfectamente basado en lo que es la matemática y algunas teorías de la geometría. El cine es otro perfecto ejemplo donde la ciencia se conjuga con el arte, tanto para la perspectiva, los colores, los tratamientos, las lentes, la óptica. Este es un ejemplo perfecto de la interacción bidireccional. Entonces, no nada más se quedó en los siglos pasados, sino que se sigue desarrollando en cosas que ya tomamos y damos por hecho. Aquí les muestro una imagen de uno de los catálogos de unos de los autores que voy a hablar, Haeckel, alemán,
Entonces son catálogos del siglo XIX de fauna marina, parecen obras de arte. Pero aquí hay dos frases que quisiera yo resaltar. Richmond, que habla en una revista que justamente se trata sobre avances de la ciencia y el arte, dice que la ciencia impulsa al arte a tener nuevas visiones y el arte aporta a la ciencia visiones para articular y probar. Me parece una bellísima frase. Y después Karl Popper, filósofo de la ciencia, dice algo genial que me gustaría que tuviésemos más presente en la cabeza las y los científicos de vez en cuando. Dice, la racionalidad juega un papel destructivo o crítico. Examina los productos de nuestra imaginación y los puede destruir al encontrar que carecen de realismo. La imaginación o creación intuitiva juega un rol constructivo. Presenta ideas novedosas de la realidad, así como posibles soluciones a los problemas de la ciencia. ¿No? Entonces dejemos volar esa imaginación, dejemos que el arte trastoque la ciencia y que permita pues no ser tan rigurosa y más bien que nos haga volar la imaginación, ¿no? Entonces, qué mejor para decir lo que Karl Popper. Los ejemplos que les voy a presentar son algunos que desarrollé yo en conjunto con mis pares en una estancia postdoctoral en la Universidad de California. Uno es de un performance que hicimos con bases arqueoastronómicas, sociológicas, en el sentido que la arqueoastronomía se dedica a ver cómo veían el cielo y lo interpretaban antiguas civilizaciones. En este trabajo que se hizo con el Departamento de Música y de Teatro, se hizo un performance que tenía que ver con recuperar esta cosmogonía y este conocimiento de civilizaciones en Indonesia, en África del Sur y en Australia, antes de ser colonizadas, y cómo era ahí la cuestión social. Y después se trajo al siglo XXI con una interpretación a través de títeres, teatro, proyecciones de audio, una identidad sonora y el performance mismo. Y fue una obra que fue con los tutores Art Hartman, que es una excelente productora de teatro en el área de Los Ángeles, y la doctora Gabriela Canalizo, astrofísica. Entonces, desde ese punto de vista lo hicimos junto con una estudiante de licenciatura, ella fue la que era su tesis de licenciatura, Danny Way, que realizó pues todo este trabajo para ver el gran trabajo que hay para poder generar estas sinergias entre la ciencia y arte. La estudiante Danny Way tuvo que hacer una revisión bibliográfica extensísima con respecto a justamente esta visión cosmogónica, el entendimiento de los astros, papers de arqueoastronomía, y posteriormente de astronomía para entender también verdaderamente cuáles eran los fenómenos celestes que se estaban observando y registrando por estas civilizaciones. También con respecto a biología, porque esto además se unía a la fauna y la flora local, algunas interpretaciones, también de arqueología y también de sociología. Perdón, me adelanté. Todo este producto tiene una asesoría por parte de astrónomos, astrofísicos, de artistas, de expertos y expertas en teatro, y existe un proceso de diálogos interdisciplinarios que llegan a un proceso creativo y que al final generan el proceso, el producto final de arte y de ciencia. Les voy a presentar lo que es el resultado final. Es básicamente esta amalgama de todo lo que acabo de mencionar, y lo que van a ver ustedes es una de los títeres y las máscaras que se creó, que además hay una reproducción de algunas constelaciones que se veían en Australia, en la interpretación australiana de las comunidades previas a la colonización que existían ahí, y cómo eso se trajo en un performance. Se usaba luz negra, era un domo, había dos personas que podían ingresar a la vez al domo mientras estaba haciendo el performance. Tenemos la interpretación de las constelaciones. Al mismo tiempo, por alguna razón, no sé si volví a hacer mal el compartir esto con el audio, hay una narrativa, hay un audio, hay proyecciones de video y demás. Nada más permítanme
Eso es lo que les voy a mostrar de este ejercicio. Voy a dejar de compartir por un segundo nada más para ver que haya hecho yo bien el compartido de las imágenes. Sí, sí estoy compartiendo audio. Muy bien. De acuerdo. Continuamos. Otro ejercicio muy interesante que les voy a mostrar es, en ese no participé yo, es de la revista Science. La revista Science es la segunda revista más citada en el área de ciencias de todo el mundo después de Nature. Y lo que hacen ellos es, cada año sacan una convocatoria que se llama Baila tu tesis de doctorado. Y lo que hacen es que ciencias básicas, química, matemáticas, física, interpreten cuestiones muy abstractas a través de la danza. Y les voy a enseñar uno de los ganadores, creo que fue del año 2017, y están concursando por un premio de $10,000, nada despreciable. Y lo que hace es forzar a las y los estudiantes de doctorado exclusivamente para interpretar junto con las artes su investigación. Es un cachito, pero yo les invito a ver porque en la página de Dance Your PhD, así se llama, están todas las propuestas que se mandan año por año y hay unas cosas verdaderamente increíbles. Bueno, otro trabajo en el que estuve yo como tutor fue una zonificación de datos astronómicos basado en, ahorita les voy a mostrar el fenómeno, la colisión de tres galaxias. Nosotros vivimos en nuestra galaxia que se llama la Vía Láctea, tiene 200,000 millones de estrellas, y hay una galaxia todavía más grande que la nuestra aquí en el vecindario que se llama la galaxia Andrómeda. Estas se están atrayendo por gravedad y dentro de varios miles de millones de años van a colisionar y van a generar al final de otra interacción de miles de millones de años una única galaxia, entonces dos se forman en una. Es un proceso que pues tarda muchísimo tiempo y que la única forma que tenemos, sabemos que está sucediendo, pero que sabemos cómo va a culminar después de ese tiempo, es a través de simulaciones en supercomputadoras donde se simula las estrellas, el gas que compone a las galaxias, el polvo, la gravedad y otro tipo de fuerzas para ver cómo funciona este fenómeno. Tomamos tres publicaciones que han hecho simulaciones en estas supercomputadoras sobre el proceso y a través de una colaboración con el Departamento de Música de la Universidad de California y el alumno Ryan Straka, el tutor Tim Labor y también la doctora Gabriela Canalizo y su servidor, se pidió que se hiciera una obra musical basado en este fenómeno. Pero parte del reto era convertir los datos, la ciencia dura, en música. A esto se le llama sonificación. Más a ratito voy a hacer un comentario sobre la sonificación. Ryan Straka, el alumno, decidió hacerlo para un cuarteto. Lo hizo para piano, clarinete, violín y cello. Les voy a mostrar el fenómeno físico. Estas son las dos galaxias que a lo largo de miles de millones de años van a colisionar. Como verán, cambia completamente su morfología, su forma. Hay una danza, literalmente es una danza, entre todos pues las estrellas, el gas, el polvo que está ahí. Las estrellas, el espacio entre las estrellas es gigantesco, entonces las estrellas no es que choquen como bolitas entre sí, más bien pasan entre ellas. Y lo que sí colisiona es el gas y el gas genera nuevas estrellas. Entonces tenemos estrellas viejas producto de la colisión que ya existían ahí cuando estaban colisionando y lo que tenemos es formación de nuevas estrellas por la unión del gas. Y como verán hay dos núcleos ahí de las galaxias que se van juntando, además de todo el material y al final acaban como una sola galaxia. Este proceso, pues esa es una simulación de supercomputadora que además ustedes acaban de ver como 3 meses de miles de núcleos de computadora calculando esto en 20 segundos. Y también hay una interpretación más artística de cómo va a suceder eso, son los paneles que tengo a mi izquierda.
Hasta arriba a la izquierda es como vemos actualmente en nuestra Vía Láctea, es esa banda de luz que veríamos si saliésemos de la ciudad y estuviésemos bajo cielos oscuros. Y no alcanzamos a detectar, pero ahí está la galaxia Andrómeda. Las dos se están jalando entre sí, entonces nos vamos a ir acercando. Si me voy al segundo panel, el superior a la derecha, ya vemos a la galaxia Andrómeda, ya es un objeto visible, eso es como se vería desde la Tierra. Y a lo largo de los miles de millones de años, cada vez se ve más cerca la galaxia de Andrómeda. Voy al tercer panel, ya está muy cerca. En la tercera ya hay una interacción entre las dos galaxias, ya se juntaron. Y no sé si alcanzan a ver ustedes además una diferencia de color. Tenemos como colores cafés y blancos ahí, esas son el gas, el polvo, pero hay particularmente unos colores rojo y violeta. Eso quiere decir que el gas está colisionando, que está formando nuevas estrellas y las nuevas estrellas lo que hacen son de color azul por lo regular y también lo que hacen es ionizar, le dan energía al gas y ese gas, que es hidrógeno, emite en color rojo. Entonces ahí nos está marcando justamente esta formación de nuevas estrellas. Ya si me voy a los paneles subsecuentes, pues vemos más estrellas que se están formando, más rosa, más lila, más rojo. Y posteriormente, pues ya nada más no se distingue dos cuerpos distintos y hasta la última es un único núcleo de las galaxias, queda una sola galaxia después de esa interacción. Y ya son puras estrellas viejas de color blanco-amarillo, porque pues ya pasó muchos años, esas estrellas ya envejecieron y sus colores cambian. Entonces, como para darles una idea de visualmente cómo se vería este fenómeno, y del lado derecho, pues tenemos la partitura producto final de esta interacción entre la ciencia y arte que compuso Ryan Strack. Entonces, lo que él decidió fue utilizar una estructura clásica de 3 movimientos del fenómeno físico, astrofísico, y convertirlo en. Pero ¿cómo hacemos estas conversiones de física y matemáticas en arte? El proceso que seguimos en esta construcción fue muy particular y por eso quiero hablarles de eso y les di ese trasfondo. Para el primer movimiento decidió que iba a ser justamente esta zonificación de las constantes físicas, de los valores físicos. Entonces era convertir la matemática en notas. Y entonces, digamos, las galaxias tienen estrellas, las estrellas tienen masa, la masa genera gravedad, y las galaxias están divididas por una distancia que les digo que cada vez se acorta más conforme se van juntando y van interaccionando. Bueno, la mezcla de esos elementos, la masa, la gravedad y la distancia, generan en la física una fuerza que se llama fuerza, ¿no? Y entonces nos daba valores de fuerza. Esos valores de fuerza decidimos multiplicarlos por 100 para que nos lo convirtiera en cientos. Esos cientos los podíamos convertir en hertz. Nuestro oído escucha más o menos desde los 20 hertz, que son frecuencias muy bajas, graves, hasta cerca de 15.000, 20.000 hertz, que ya son sonidos muy agudos. Entonces, convertimos esos valores que nos daban en hertz y, por ejemplo, aquí nos salió el valor 271 hertz, para poner un ejemplo, y equivale a un do, do sostenido, que tiene un valor en el teclado y que se puede escuchar perfectamente, ¿no? Entonces, así se hizo con diferentes valores para ir sacando los sonidos de la física de esa interacción. Por otra parte, una nota pues puede tener un valor de sonido, de frecuencia, pero también una nota tiene que tener un valor en el tiempo. Este es un octavo, un valor completo, un medio tiempo, etcétera, ¿no? Entonces se tuvieron que dar esos valores, pero no de una forma aleatoria, también se plasmó la física en la generación de este valor. Y otra cosa que está sucediendo en las galaxias es a qué velocidad se están acercando una a la otra y cuánto tiempo está sucediendo en ese acercamiento. Eso genera en la física una aceleración ante la cual se están acercando estas galaxias y salían valores muy altos. Lo que decidimos ayer era dividirlo entre 100 y justamente hablar de ritmos. Esta nota va a valer un compás completo, medio compás, un cuarto de compás, etcétera, etcétera. Entonces nos daba justamente los valores de las notas. Se hizo, y ahorita les voy a mostrar cortes a lo largo de esta simulación hacia futuro. Cada 500 millones de años se hacía, o 250 millones de años se hacía un corte, se veía
qué tan lejos estaban las galaxias entre sí, qué tan rápido se estaban acercando una hacia la otra, qué fuerzas gravitatorias estaban teniendo entre cada una y se iban generando estos valores. La interpretación de todo eso generó el primer movimiento. Como ustedes pueden imaginar, pues al ser valores un tanto cuanto aleatorios, en el sentido de que pues, la física te da valores, no está esperando que sea armónico, salió un movimiento cacofónico, ¿no? Aquí les muestro cómo está. Algo que me ha faltado decir es que hay una tercera galaxia involucrada en todo esto, se llama la galaxia del Triángulo. Es mucho más chiquita, genera mucho menos disrupción en este baile entre las dos galaxias, pero se trabajó con las tres en este trabajo. Entonces, cada una de estas barritas de diferente color de azul es una barra de 500 millones de años. Y ahí íbamos haciendo cortes y quiero mostrar dónde se hicieron los cortes, dónde se fueron tomando estas mediciones para generar las notas y el valor de las notas. Al final, después de 6.000 millones de años, esto es en el valor de abajo, son miles de millones de años, desaparece la línea roja, que es la distancia de una galaxia a la otra, desaparece la línea negra, y continúa el azul, la verde, perdón, que ya es la unión de todas las galaxias, ya cuando se juntan todas, ¿no? Eso se convirtió, como ya he mencionado varias veces, en las notas. Lo que se utilizó es cómo está la fuerza y la aceleración entre la Vía Láctea y Andrómeda. Eso genera una nota. ¿Cómo está la fuerza y la interacción entre la Vía Láctea y la del Triángulo? Ese generó la segunda nota. ¿Y cómo está entre la galaxia de Triángulo y Andrómeda? O sea, todas las combinaciones posibles, y se generaron estas tres diferentes notas en un mismo compás. Y después se hizo, a lo largo del tiempo, se fue poblando el compás conforme íbamos haciendo cortes cada 500 millones de años. Y se llama, esta ya es la partitura de esa sonificación de datos, y a eso se le llama se me fue el nombre, una fila de tonos. Y esa fila de tonos da, digamos, digamos, una melodía, si queremos llamarle la cacofonía, alguna melodía, y lo que se fue trabajando fueron melodías y se fueron replicando. A esas melodías se le fueron asignando instrumentos. Se decidió que la interacción entre dos galaxias se le iba a dar a un clarinete, entre otras dos galaxias se le iba a dar a un violín, y entre otras dos galaxias se le iba a dar a un violonchelo. Y después se generó una para el piano. Entonces se pusieron en canon, o sea, se fue estructurando estas melodías y se fueron repitiendo estos tonos, estas filas de tono, hasta que tuvimos todo el primer movimiento. Entonces, bueno, ya les expliqué cómo se generó todo el primer movimiento. El segundo movimiento queríamos que verdaderamente hubiese una amalgama entre una expresión artística y estos datos duros sonificados. Entonces, hay algo de las matemáticas ahí adentro, pero ya hay una injerencia directa de la persona compositora para modificar esos tiempos, modificar los tonos, modificar las notas y poderlo hacer menos cacofónico e ir armando hacia lo armónico. Ya es una interpretación del compositor. Y en el tercer movimiento, lo que se hizo fue una interpretación puramente de la persona compositora, puramente artística, musical, en composición de la inmensidad del espacio, ¿no? Como qué pensamiento le daba al compositor justamente este baile cósmico. Entonces, pues se tuvo esta estructura de tres movimientos, como ya había mencionado. Entonces aquí menciono una vez más que el primer movimiento es pura física, pura matemática, es atonal, es una sonificación exclusiva. El segundo movimiento es algo tonal, está basado en la canción de la góndola de Mendelssohn, también hubo inspiraciones por parte del compositor, y el tercer movimiento hace referencia a los Nuages de Debussy y a los Gymnotédies de Satie, ¿no? Y habla de la vastedad del espacio. Eso está todo disponible en un sitio de la Universidad de California, si lo quieren escuchar. Yo ahorita nada más les voy a presentar una serie de extractos diminutos de una interpretación digital. Eso se tocó en vivo con los debidos músicos múltiples veces. Es una composición muy linda, quisiera decir además. Pero además
y aquí decirles otra cosa como para darles ideas para sus interacciones en ciencia y arte, el compositor no quería que se interpretara con una imagen que diera referencia a la colisión cósmica entre las galaxias para que la música hablara por sí sola. Se daba la explicación previamente, pero no había un material visual de soporte durante la interpretación en vivo. Esa es decisión del artista. Yo creo que va muy bien con una interacción con las imágenes, pero les voy a presentar los sonidos. Primero, el primer movimiento, que es muy atonal y es la música. Insisto, es una interpretación digital MIDI. La segunda es este baile cósmico entre ya las dos galaxias que tiene algo de matemáticas y algo de la interpretación del artista. Pues vemos el caos de la colisión. Y el tercer movimiento ya es de esta interpretación libre, artística, con respecto a lo vasto del universo. Y digamos, estamos hablando de 6.000 millones de años, pues lo que somos nosotros dentro de esas escalas cósmicas. Ahí lo voy a dejar. Hay grabaciones en vivo, entonces pues les invito a explorarlas. Se llama MW, M31 y M33. Así se llama la pieza completa. Bueno, hay aquí es a donde entré ya en mucha precisión, mucho detalle con respecto a un ejemplo de interacción ciencia y arte. Hay una serie de sugerencias que me gustaría hacerle al público que nos está acompañando como para pensar en estas interacciones de ciencia y arte. Hay que pensar en estos equipos interdisciplinarios o transdisciplinarios. O sea, si ustedes están en un equipo que solamente hay artistas o solamente hay personas de las humanidades o de las ciencias sociales o de las ciencias, creo que hay que ampliar ese grupo, opinión personal, porque se necesitan estas perspectivas dentro de las diferentes disciplinas, diálogos muy sinceros, pero muy creativos con respecto a dónde llevamos a la frontera estos ejercicios, estos conocimientos y cómo le damos una interpretación artística. Hay que ser muy precisos en el documento de justificación que da soporte a la obra, porque es básicamente pues, como una cédula al inicio de una exposición que explica la razón de existir de la obra y la lógica detrás de ella. Entonces se les está dando un espacio mínimo de 3,000 palabras, estamos hablando de 5 páginas, para que ustedes puedan plasmar todo este trabajo interdisciplinario, la génesis, lo que le da aliento a esta producción y por qué se plasmó de cierta forma. Yo les acabo de explicar en 10 minutos qué hicimos con la física para convertirla en sonidos. Eso se debería estar explicando en estos documentos, o sea, cómo se lleva de la ciencia al arte, ¿no? Un comentario también a título personal es evitar abusos de la zonificación. Hemos visto muchos ejercicios en las últimas 2 décadas de zonificación. Es como de, bueno, si voy a mapear un cuadro de Van Gogh y voy a hacer que pase una barrita de la izquierda del cuadro de Van Gogh hasta la derecha del cuadro de Van Gogh. Y cuando pase por una pincelada verde, le voy a tocar un do. Cuando pase por una pincelada roja, le voy a tocar un re, y así. Y mientras va pasando, va generando una serie de sonidos. La pregunta es, ¿eso en qué abona al arte y en qué abona a la ciencia? Es una zonificación, pero en el sentido de dónde está la interpretación artística. Si ustedes le dan a eso una interpretación artística, estamos haciendo una interacción interdisciplinaria, transdisciplinaria. Si simplemente le estamos asignando valores de sonidos a colores, por ejemplo, digamos,
Es algo que podría ser hoy en día. ChatGPT, esto pudiese ser, digamos, la vanguardia hace 30 años, pero hoy en día ya es un ejercicio muy visto. Y yo les sugiero revisar una serie de trabajos, en particular traté de mencionar trabajos de artistas mexicanas y mexicanos y que se han hecho recientemente que me parecen buenos puntos de partida. Ale de la Puente trabajó con el Instituto de Ciencias Nucleares, donde grupos de artistas, si no me falla la memoria, fueron 16, estuvieron teniendo seminarios con las y los investigadores del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, entendiendo las teorías de la gravedad. Hay varias teorías de la gravedad, además, no, como físicos les puedo decir, no entendemos por qué se genera la gravedad, pero sí sabemos que se genera, ¿no? Entonces, algunos artistas con esos seminarios, con esas interacciones que fueron bidireccionales, generaron materiales, obras, intervenciones, y otros se fueron a estos vuelos suborbitales donde se simula la gravedad cero e hicieron obras basadas en su experiencia de esta gravedad cero. Se expusieron en el Museo ECO en el año 2015 y creo que es un ejercicio muy fértil con respecto a estas interacciones. Uno de los primeros ejemplos en México, diría yo, con gran seriedad. Laurie Anderson, que además es una reconocida música en México, en Estados Unidos, fue la primera artista en residencia de la NASA en el año 2002, o sea, tuvimos que llegar al siglo XXI para que eso sucediera, pero ella estuvo durante un año y estuvo trabajando con las y los científicos para generar, hay un álbum musical, para generar estas composiciones musicales basadas en un proyecto de la NASA. Después hay un artista conceptual mexicano que se conoce como Naum, que ha estado trabajando estas interacciones durante varios años, ya varios lustros. Una de sus salidas en particular ha sido el Festival Cósmica, lo tuvimos en el Museo Diego Rivera, en el centro, por ahí del año 2011 o 12, si no me falla la memoria, una de estas exposiciones, donde también hacía una serie de interpretaciones con respecto a fenómenos astronómicos espaciales a través del arte. Él también fue parte del proyecto de Ale de la Puerta, la gravedad de los asuntos. Y otro ejemplo que me encanta mencionar, y ya es que los mostré hace rato, son estos catálogos de especies de la fauna marina de Ernst Haeckel. En el siglo XIX y XX, él toma algunos estudios de Darwin y hace las ilustraciones, pero no nada más son ilustraciones, son unas monografías que están muy cuidadas en sus perspectivas, sus dimensiones, sus dibujos, y donde hacen de la naturaleza arte. De hecho, la publicación se llama El arte de la naturaleza. Bueno, un ejemplo local de la UAM que me gustaría mencionar es del maestro Hugo Solís de la UAM Lerma. Él ha producido muchas interacciones entre ciencia y arte, creo que es un referente en esta universidad. Y aquí les estoy mostrando una de sus más nuevas obras que se llama Data Civitas. Incluso hicimos una infografía digital en la Dirección de Comunicación y Conocimiento aquí en Rectoría General con respecto a este material, donde él seleccionó barrios en la Ciudad de México, fue e hizo grabaciones de los sonidos ambientales que sucedían en esos barrios en específico, si estaba el organillero, si estaban los niños en el parque, si había el paso de el paletero, el afilador, etcétera. Después hizo el mapeo de dónde los encontró. Adicionalmente se metió a bases de datos del gobierno de la Ciudad de México, que tenía datos públicos, y entonces hizo un traslape de todos estos elementos de audio, de datos, de geográficos, y además se construyó robots que son estos pequeños elementos azules que estamos viendo en el video, que traen una bocina y que además se viajan a lo largo de un mapa de los barrios donde se tuvieron estos sonidos. Entonces, pues mezcla todo. Definitivamente es un excelente ejemplo de la interacción ciencia y arte, y les recomiendo verlo. Una grabación mucho más larga y explicación del proyecto está en YouTube. Se llama Data Civitas, y bueno, verdaderamente es una inspiración, creo yo.
Otros ejemplos un poquito más estáticos que quisiera hablar, ya muy científicos diría yo, pero son de este artista americano, perdón, no sé pronunciarlo, y prefiero, antes de destrozar el apellido, no mencionarlo, decirles que lo lean. Ha convertido el número pi, que como ustedes bien saben es un número infinito, en sus decimales, en expresiones artísticas. Entonces, en una ocasión decidió hacerlo, darle dimensiones a rectángulos, dependiendo de los valores, darle colores, dependiendo de las veces que se repetía el número, darle el tamaño al rectángulo, y este es uno de los ejemplos de lo que produce. Ha hecho muy diversas versiones de lo mismo, esta es otra. Entonces, aquí también se muestra el número pi, pero se muestra cada cuánto se repite uno de los números en los decimales y se le da codificación por color, ¿no? Entonces, es algo visualmente muy interesante, pero insisto, es algo que se puede alimentar una computadora y sale esto automáticamente. Debe haber un gran concepto detrás, no lo estoy desestimando. Hay muchísimo trabajo aquí atrás, pero digamos, se alimenta una computadora y la computadora nos da estos resultados, muy parecido a mi pequeña crítica de la zonificación, que es una crítica muy personal. Yo creo que todavía se puede trabajar más estos elementos para darles algo robusto en su génesis conceptual. Otro ejemplo de esta interacción ciencia-arte son estos fotografías de entomología, de insectos en general. Es un expositor, se llama, ay, se me fue el nombre, bueno, el apellido es Bis, y lo que él hace son unas técnicas verdaderamente innovadoras para poder fotografiar con este detalle estos macros de colecciones de insectos. Toma miles de fotografías para poder generar este último mosaico que además le da su proporción, su dimensión, su color y su textura a cada una de las secciones de los insectos, pero utiliza una serie de innovaciones ópticas tecnológicas para poderlo lograr. Esto no es para aquellos científicos que nos acompañan un microscopio de tunelaje, no es un microscopio electrónico, esto es arte, esto es utilizar la ciencia a favor de la fotografía. Otros ejemplos que a mí me gusta mencionar de estos ejemplos abundan, ya verán cuánto les muestro, del uso de la geometría en el arte. Diego, que acaba de tener una exposición en el Museo Jumex, trabajó muchísimo con cuestiones de alambres y geometrías. Después tenemos a Gabriel Soto, un excelente ponente de Colombia, que ha trabajado muchísimo también con la geometría espacial y volumétrica, también con algunos fenómenos ópticos, al igual que uno de mis favoritos, Víctor Basarelli, que trabajó en los 60s justamente con las geometrías para dar estas interpretaciones tridimensionales en dos dimensiones y además usa muy sabiamente la teoría del color para generar estas obras de arte, ¿no? Algunas preguntas frecuentes que hemos visto en algunas sesiones y que me gustaría tratar de responder aquí es si la solicitud es un concepto, un anteproyecto o un proyecto concluido, un producto concluido, la convocatoria indica que es un producto completo en formato digital y que se tiene que entregar, no un maquetado, no un modelaje, sino algo finalizado. Se pueden utilizar técnicas mixtas y siempre y cuando el resultado final sea digital. Cuántas técnicas mixtas, las que ustedes gusten, con tal de que aquí sí, digamos, los mecanismos justifican el producto. La obra de interacción de arte y ciencia debe seguir un formato específico o alguna disciplina específica, ninguna. Lo que queremos es que echen a volar la imaginación y no hay restricciones fuera de lo digital, sobre formatos, duraciones o procesos. Sin embargo, sí debe estar, recuerden, siempre anclada, basada en un producto de investigación realizado en AWAM. Ya mencionamos a qué nos referimos con eso al principio, y de acuerdo a los criterios generales de la convocatoria. Y si puede tener animaciones, esto es algo que se me coló de infografías, no le hagan caso, el último, perdónenme, y sería un breve repaso desde un punto de vista muy particular de las interacciones
de ciencia y arte, si existiesen preguntas. Hay una pregunta por acá que ya tenemos. Me preguntan si puedo compartir las ligas que menciono con respecto, supongo, a la interacción de música, esta colisión de galaxias. Lo que le puedo decir, no me acuerdo del subdominio, pero están en astro.ucr.edu, que es el Departamento de Astronomía de la Universidad de California, sede Riverside. Ahí se encuentra el proyecto completo, incluyendo, creo, las partituras y todo, la tesis incluso que menciona cómo se hizo este trabajo. Quedo aquí al pendiente unos minutitos más para que nuestros moderadores manden preguntas si hay. ¿Podría hacer una pregunta? ¿Me permite una pregunta? Adelante. Gracias. Si la obra que tenemos es una escultura, ¿cómo traducimos eso al formato digital? Es una buena pregunta. Mi solución propuesta ahorita sería que el modelado tridimensional digital de la obra completa fuese lo que se entregase en solicitud y se quedase con Rectoría General a través del correo de cambio @correo.1.mx para la entrega del material físico. Muchas gracias, sí. Esperamos unos minutitos más también para... Son cuestiones complejas, definitivamente. Ciencia y arte. Hemos hablado de música, hemos hablado de performance, hemos hablado de teatro, hemos hablado de escultura, pintura, muy brevemente. Y nada más hablé de intervenciones, no de performance, ¿no? De performance tendría que ser algo digital, posiblemente. Hemos hablado de sonificaciones. Entonces, y esto, insisto, es un diminuto cacho del espectro posible con respecto a todas las posibilidades. Creo que hay muchísimo por explorar. Muy bien, pues creo que Yo no tengo tenemos otra más. pregunta, Sí, ¿podría? adelante. Sí. Qué amable. Con esta parte de sonificación que suena interesantísima, hay un trabajo de colaboración con un músico jarocho que no pertenece a la UAM, sino que pertenece a un grupo sonero allá, y sería una colaboración con ese colega y colegas de la UAM. ¿Eso es válido, digamos? No en esta convocatoria. En esta Ok, convocatoria sí estamos buscando que el grupo que someta el producto sea dentro de estas 4 comunidades humanitas, ¿no? Alumnado, profesorado, personal administrativo o exalumnado. ok, o sea, no hay artistas invitados, va. No en esta ocasión. Ok, sí, muchas gracias. Gracias. De nada. Ya no lo escucho. Creo que se quitó su audio. Perdón, gracias. Estaba diciendo yo que me indican que ya no hay más preguntas, que les agradecemos mucho las que han tenido su atención. Va a quedar grabada la sesión para su futura referencia. Y pues hay un universo por crear, creo yo, y les agradecemos muchísimo su atención. Y continuamos a las 5 de la tarde con el último seminario de este día, que son escritos de divulgación dados por la maestra Oriana Trejo, aquí de la Dirección de Comunicación del Conocimiento. Que pasen muy linda tarde. En unos minutos estamos de regreso con ustedes. Muchas felicidades, le quería yo felicitar. Muy buen trabajo, gracias. Muchas gracias.